que son las de mayor uso hoy en día en cuanto a la investigación. Hoy en día no hay una investigación que no trabaje con escala de Likert. Ya lo que son las dicotómicas no se están utilizando. El sí y el no ya muy poco se utilizan. Se está utilizando mucho lo que son las preguntas en escala de Likert. ¿Listo? Entonces aquí están las dicotómicas que ya las vimos, las de opción múltiple que son estas, que se le hacen a algunas personas, las semicerradas que son un componente de pregunta abierta con pregunta cerrada. Yo les dije también que algunos autores lo llaman semiabierta. Y están los de escala de Likert. Las escalas de Likert son unas preguntas o afirmaciones, pero las alternativas son bipolares. ¿De acuerdo? Es decir, está el polo positivo y el polo negativo. ¿De acuerdo? Y la idea es que nosotros, cuando vamos a responder, tomemos o el positivo o tomemos el negativo o nos ubiquemos acá. Y les decía también que la escala de Likert puede trabajarse con un número impar de alternativas. Y las alternativas pueden ser de 3, de 5, de 7, de 9 hasta 11. ¿De acuerdo? La escala de Likert se trabaja hasta 11 alternativas. ¿Tú me dijo usted que escribiera eso? No, él porque está. Está, ¿cómo que se llama? Tiene una complicación de salud. Entonces se va. Pregúntale a la estadística. ¿Qué fue lo que le hizo la estadística? Bien, entonces las escalas de Likert se pueden trabajar con varias alternativas. ¿De acuerdo? Yo les explicaba en la clase anterior que generalmente se parte del centro, porque siempre son impares y se van trabajando o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por ejemplo, neutral, parcialmente de acuerdo, y aquí también parcialmente desacuerdo. De acuerdo, en desacuerdo. Muy de acuerdo, muy en desacuerdo. Totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente vamos trabajando hasta que podamos llegar a un valor de hasta 11 alternativas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando colocamos muchas alternativas? En la medida en que nosotros coloquemos mayor número de alternativas, la información se va atomizando más y va a resultar entonces una desviación estándar mucho mayor. ¿De acuerdo? Porque entonces las preguntas ya no van a estar entre estas 5, sino que voy a tener preguntas aquí en las 6, en las 7, en las 8, en las 9, en las 10 y en las 11. Entonces se atomiza más la información y entonces vamos a tener unos valores promedios o valores absolutos o valores relativos muy dispersos que no nos van a dar para hacer un buen análisis. Entonces regularmente se está trabajando de 5 a 3 o de 3 a 5 alternativas. ¿De acuerdo? Ahora, hay algunos autores que no utilizan la alternativa central o la que es neutra o indiferente, que viene siendo esta. ¿Por qué no la trabajan? Porque hay personas a las que uno le aplica el cuestionario y se ubica mucha gente en esto, es decir, no dice si están de acuerdo o en desacuerdo, sino que dice neutral. Y a veces eso de que se ubiquen ahí no nos está diciendo mucho, no nos está recomendando mucho. La idea es que el que está neutral es porque no conoce del tema o no sabe mucho del tema, pero hay personas que sí lo saben pero no quieren dar la respuesta porque piensan que se pueden comprometer dando una respuesta de acuerdo o en desacuerdo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces después de eso yo les decía que si vamos a trabajar con escala de Likert, el cuestionario vamos a elaborarlo o a diseñarlo de acuerdo con esta estructura. ¿De acuerdo? Este es el cuestionario en sí. Pero el cuestionario, cuando lo vamos a aplicar, debe tener una parte introductoria también, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que escribimos nosotros en la parte introductoria? ¿Cuál es el objeto del cuestionario? ¿De acuerdo? Este es un cuestionario que tiene por objeto, ¿de acuerdo? Y el objeto es más o menos relacionado con el objetivo de la investigación. ¿Listo?
analizar el tipo de liderazgo que se aplica o se trabaja en la empresa X, tal. Para ello hemos hecho esto, le pedimos el favor encarecidamente o el favor de manera que se tome 5 minutos de su tiempo para poder desarrollar este cuestionario, ¿de acuerdo? Este cuestionario está desarrollado o fue diseñado por los estudiantes del programa de administración de empresas y puede localizarnos o hablarnos a través del correo y colocan el correo ahí. Eso siempre hay que colocar. En este caso de este tipo de investigaciones no se les pide a la persona el nombre, ¿de acuerdo? No se les pide tampoco el sexo o género. Las preguntas van a iniciar siempre desde el indicador. Aquí no hay para qué preguntarle cuál es su nombre, cuál es su sexo, cuál es su dirección, cuál es su, ¿cómo que se llama? Su estrato social, cuáles son los ingresos. Por nada de eso se pregunta. ¿De acuerdo? Esas preguntas del tipo personal en este tipo de investigaciones no se hacen, salvo que yo vaya a hacer una investigación de tipo socioeconómico. ¿De acuerdo? Que de pronto en algún momento ustedes van a decir, los profesores, que hagan una investigación de tipo socioeconómico, y ahí sí tienen ustedes que preguntar por la edad de la persona, por los ingresos, por el estrato, la vivienda, si la vivienda es arrendada, si la vivienda es propia, o si se la dieron para que la cuidara, si tiene servicios, cuáles servicios tiene, y toda esa serie de cosas, ¿no es cierto? Aquí no vamos a preguntar por nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos remitirnos aquí es a preguntar sobre la variable o tema de estudio. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces, les decía a ustedes que cuando utilizamos escala de Likert, aquí esto es escala de Likert porque aquí están las alternativas de respuesta. Generalmente lo que hacemos nosotros es colocar unas afirmaciones. En la escala de Likert no se utilizan las preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas tienden a tener respuestas dicotómicas o tricotómicas, ¿de acuerdo? O de opción múltiple. Cuando yo hago una pregunta, ¿cuál es su estado civil? Yo le doy 4 o 5 alternativas y usted va a escoger entre ellas. Exactamente. ¿Cuenta usted con servicios públicos? Sí. Son 2 alternativas, ¿sí o no? Sí. ¿De acuerdo? O las preguntas que le mostré en la clase pasada. ¿La empresa tiene un sistema contable? ¿Sí o no? ¿Está actualizado? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Su jefe es una buena persona? ¿Sí o no? Son preguntas. Ustedes que vieron español, ¿saben cuál es el orden de una oración afirmativa? Artículo. ¿Cuáles son los elementos de una oración? Sujeto, verbo y predicado. Y después pueden añadir el complemento al predicado y no sé qué, una serie de banderas que pueden añadir ahí, ¿de acuerdo? Entonces, en una pregunta, en una oración afirmativa, ustedes no pueden comenzar con un verbo, ¿de acuerdo? En la oración afirmativa, ustedes siempre van a comenzar con el sujeto. ¿Sí me hago entender? Porque en escala de Likert estamos hablando de afirmación. Entonces, como son afirmaciones, debemos comenzar siempre la afirmación con un sujeto. No podemos comenzar acá con un verbo. ¿Dónde está tal cosa? Y ahí comencé con un verbo, un adverbio de lugar, ¿no es cierto? ¿Dónde está tal cosa? Yo le voy a dar el sitio. Pero si es una afirmación, yo digo, la cosa está en tal y tal parte, ¿no es cierto? Y ahí estoy afirmando. Y la persona me va a responder, de acuerdo, totalmente de acuerdo, parcialmente, o no, no sé. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? Bien. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando estamos nosotros
diseñando o escribiendo, generalmente tenemos algunos comodines, como les dije en clases anteriores. ¿Cuál es el comodín que nosotros más utilizamos? ¿Qué les dije yo? ¿Cuál era el comodín que más utilizamos? El ceseo. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es el ceseo? Cuando utilizamos mucho el se. ¿De acuerdo? Se tiene, ¿sí? Se hace. En estas afirmaciones tampoco podemos utilizar el ceseo. No podemos comenzar las afirmaciones, con el se. ¿De acuerdo? Porque a veces la gente cree que el se lo puede convertir en un sujeto y no es así. Debemos trabajar siempre con el sujeto de frente o en primera instancia. Entonces no utilicemos ni verbo para comenzar, ni utilicemos el ceseo, ni utilicemos adverbios de tiempo, lugar o modo, porque se convierten en una pregunta. ¿Dónde está tal cosa? ¿Qué hizo fulanito de tal? ¿De acuerdo? Pues estamos utilizando ¿qué? ¿Cuánto es tal cosa? Ahí estamos utilizando para comenzar unos adverbios para hacer una pregunta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la oración afirmativa tiene un orden: sujeto, verbo y predicado. Pero la oración interrogativa tiene un orden diferente. ¿Cuál es el orden de una oración interrogativa? De una oración interrogativa o de una pregunta. La afirmativa es sujeto, verbo y predicado. ¿Y la interrogativa cuál sería? ¿Ah? No, primero es el verbo. ¿De acuerdo? Predicado. ¿Cómo? Verbo, sujeto y luego el predicado. ¿Cuál sería la pregunta afirmativa? Una afirmación. Es una pregunta afirmativa, esto es una locura. Una afirmación, una oración afirmativa. Una pregunta afirmativa. Una oración afirmativa. Yo como boli. ¿De acuerdo? O yo voy al cine. Otra afirmativa, ¿cierto? Ahí estoy colocando que primero el sujeto, primera persona del singular. ¿Listo? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Será que yo como boli? Comience con el verbo. ¿Cuál es el verbo? Comer. ¿Cómo boli? ¿Por qué? Porque cuando es personal, usted misma no se va a nombrar. ¿Cómo boli? No va a decir, ¿cómo yo boli? ¿De acuerdo? Pero si nosotros decimos, Bernardo y Eric fueron ayer al cine. ¿De acuerdo? Esa es una oración afirmativa. ¿Cómo sería la oración interrogativa? ¿Fueron Eric y Fernanda al cine el día de ayer? ¿De acuerdo? Entonces siempre deben recordar ustedes ese orden. Eso lo vio uno desde En el bachillerato. yo lo vi en la primaria. En la primaria no estudiaba, Eso también lo hace. Bien. Cuando uno estudia en la parte urbana lo ve uno en primaria. Cuando estudia en la zona rural lo ve en bachillerato. Muy bien, entonces sí quedó claro esa partecita. Debemos comenzar siempre con el sujeto. Ahora, ¿quién es el sujeto en su investigación? En su investigación hay varios sujetos. Ustedes pueden hablar o pueden tomar como sujeto la empresa, los directivos o jefes. ¿De acuerdo? La misma persona a la que van a hacerle la encuesta. La infraestructura.
la estructura organizacional. ¿De acuerdo? Todos esos elementos a los cuales ustedes deben referirse pueden fungir o pueden funcionar como sujetos de las afirmaciones que ustedes van a hacer. ¿Sí me hago entender? Sí. Todos los elementos de la empresa, incluyendo el personal, pueden tomarlo ustedes como sujetos. Pueden, siempre y cuando estén en concordancia con el indicador o la afirmación que ustedes van a tomar para ese indicador. ¿De acuerdo? Entonces, repasemos. Primero, vamos a utilizar escala de Likert. Segundo, la escala de Likert son afirmaciones. Las afirmaciones van a comenzar con sujeto, luego el verbo, luego el predicado. ¿De acuerdo? Y lo tercero es el número de afirmaciones que ustedes pueden colocarle a un indicador. Hay algunos profesores que tienen la particularidad, yo no sé de dónde han sacado esa locura. Dicen, hágame 2 preguntas o 2 afirmaciones por cada indicador. Eso es un error garrafal, entre otras cosas. Porque hay indicadores que son complejos y ameritan tener más de una afirmación, 2 afirmaciones, 3 afirmaciones, 5, 7 o hasta 10, hasta 12, lo que sea. Porque cuando el indicador es complejo hay que satisfacer ese indicador. Ahora, cuando el indicador es sencillo y amerita una sola pregunta, pues se coloca una sola pregunta o una sola afirmación. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, en este caso, estamos haciendo afirmaciones sobre la estructura organizacional de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces aquí decimos, la estructura actual, ¿cuál es el sujeto? La estructura. ¿Qué es lo que les dije yo? Que podíamos tomar como sujeto la empresa, la estructura, las personas, los equipos, la infraestructura, lo que sea de la empresa que pueda fungir como sujeto. En este caso tomamos la estructura. Colocamos aquí la estructura actual de la universidad se ajusta a su estrategia organizacional. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta, si ven que se cambió, no es siempre el mismo sujeto el que vamos a tomar. No, que nosotros vamos a hablar de esta estructura, pero hablamos inicialmente de ella. Fíjense que ya en la segunda hablamos de los funcionarios de la universidad, mantienen la integración entre las diferentes dependencias. ¿Se mostró por ahí la palabra estructura? No. Pero cuando hablamos de dependencias, estamos haciendo referencia a quién? A la estructura organizacional que está compuesta por dependencias. Y estamos hablando de que los funcionarios de la universidad mantienen la integración entre las diferentes dependencias. ¿De acuerdo? Okay. Y la otra, volvemos a decir, se está retomando, la estructura actual de la universidad favorece el acceso a nuevas tecnologías. Entonces estamos hablando de estructura para el sistema socioestructural, que es la dimensión. ¿Sí quedó claro? Entonces este indicador, fíjense ustedes, tiene tres afirmaciones, pero fíjense que este de estrategia tiene ¿cuántas? 7. No es cierto de que un indicador debe tener un número determinado de afirmaciones o de preguntas. El número de afirmaciones o de preguntas va de acuerdo con la complejidad de ese indicador. Miremos aquí entonces, los funcionarios conocen la visión de la organización. La institución. Aquí fungen como sujetos los funcionarios. Ojo, los funcionarios, cuando nosotros decimos del sujeto, no es que el sujeto es uno, no, el sujeto puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 10. O lo podemos tomar en singular o lo podemos tomar en plural. En este caso nosotros estamos tomando a los funcionarios, conocen la visión de la organización. Después dice, la institución, sí. No volvemos a tomar a los funcionarios, sino que ahora estamos hablando de la institución desarrolla un programa para divulgar entre los funcionarios su visión.
Yo puedo responder como, de acuerdo, totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo. ¿Listo? Pero, si yo coloco, desarrolla la institución programas para divulgar entre los funcionarios su visión, y ahí suena como una pregunta. ¿Por qué? Porque comencé con un verbo. Y cuando yo hago una pregunta, y la pregunta es, desarrolla la institución programas para divulgar entre los funcionarios su visión, ¿cuál sería la respuesta? Sí o no. Entonces no cabría una respuesta de este tipo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que tiene la escala de Likert con respecto a los otros tipos de preguntas para los cuestionarios. ¿Cuáles tres? Trabajen con escala de Likert. Trabajen con escala de Likert, pero ustedes mirarán a ver si van a tomar cualquiera de estas alternativas. Las alternativas que ustedes le van a dar a los encuestados, dependiendo de la escala de Likert, es dependiendo de lo que ustedes vayan a preguntar o dependiendo de su temática o variable de investigación. La variable es la que nos define a nosotros cuál es el tipo de preguntas que yo puedo hacer. O a quién va dirigido el cuestionario, yo le puedo hacer esa pregunta. ¿De acuerdo? Por ponerles un ejemplo, si mi tema de investigación es remuneración, ¿de acuerdo? Yo puedo utilizar esto. ¿Por qué? Porque la remuneración habla de qué? De plata, ¿no es cierto? Y yo le puedo preguntar a una persona si está conforme o no, ¿de acuerdo? Si sus ingresos le permiten o no le permiten, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que yo vaya a preguntar o del tema que yo vaya a preguntar, yo utilizo el siempre, casi siempre, el satisfecho, el de acuerdo, definitivamente. Ahora, hay personas que se toman pero a veces dependiendo de las alternativas que nosotros tomamos, así va a ser también la afirmación que vamos a formular. ¿Por qué? Porque hay alternativas que no encajan con las afirmaciones que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo está bien aparentemente. Muy bien. ¿Ustedes tienen sus indicadores ahí? Vamos a hacer un ejercicio aquí y vamos a revisar 2 o 3 por ahí. Por este Ustedes hacen una afirmación de hace 5 minutos, hacen una afirmación por minuto, serían a las 8:40 hacen 5. ¿Listo?